Hay gente que dice Dios no castiga. Dicen que Dios no tiene en cuenta, ¿no es cierto?, a la gente cuando hace daño, cuando hace mal. Y eso no es verdad. Es más, a nosotros como hijos, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Lo habla para la venida de Jesús, ¿no es cierto? Pero también todas las promesas del Señor no se tardan en cumplirse. Y la Escritura dice que el Señor al que ama disciplina. Nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos porque no los queremos. Los disciplinamos porque los amamos y porque queremos que salgan personas de bien dentro de nuestra sociedad y que honren el hogar, ¿no es cierto? Ningún padre quiere que su hijo lo haga quedar mal. Bueno, Dios tampoco quiere eso de sus hijos. Y hay muchos pasajes en la Escritura que hablan del día de la ira de Dios. Pero en realidad también se experimenta la ira de Dios sobre el pecado. Tenemos muchos registros en la Escritura que hasta pueblos completos Dios castigaba. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿no? Por ejemplo, cuando Coré se rebeló contra Dios, dice, la tierra se abrió y se los tragó a Coré y a toda su familia. Y a veces eran personas, 100, 200, 500, 1000 personas, o miles y miles, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Hay situaciones como el tsunami que a veces sucede y se lleva 300.000 personas, ¿no? Um, Tenemos que entender que Dios ama al ser humano cuando, es más, cuando fue el diluvio, ¿cuántos? No está el registro de la cantidad de los millones de personas que serían, pero solo 8 que le creyeron a Dios se salvaron. Y Dios en el capítulo 6 de Génesis dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Dios muestra sus rasgos de personalidad, ¿no? ¿Puede Dios arrepentirse? Bueno, ahí dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Porque, pero dice, ¿por qué? ¿Quién tenía la culpa, Dios o el hombre? No, el ser humano. Dice, porque su pensamiento es de continuo al mal. Por eso me arrepiento de haberlo creado. Porque su corazón está lejos de mí. Bueno, uno de los pasajes de los muchos es Romanos capítulo 1, versículo 18, que es tan claro, ¿no? Tan claro ahí, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La oposición del hombre contra Dios ofende su carácter, la oposición del ser humano contra Dios. Hay gente que dice, bueno, cuando Dios quiera hacer algo, que me pregunte a mí. Escuchen, no estoy hablando de algo que por ahí escuché, no, me lo dijeron personalmente. A veces son gente de ciencia, profesionales, que se creen Dios o se creen que Dios les tiene que preguntar a ellos para hacer las cosas que tienen que hacer. Bueno, la oposición del hombre contra Dios ofende su carácter. Cuando la dignidad de Dios y su santidad son desafiados, la dignidad y la santidad de Dios es desafiada, Dios se enfurece. Cuando las fuerzas de la justicia son obstruidas, y no son vistas, no son
por el hombre vistas como algo bueno, entonces Dios enviará su ira sobre esa situación, sobre esas personas. Todas esas fuerzas malignas que se mueven, ¿no es cierto? Recién hablábamos o mencioné porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Así como está el reino de Dios y el reino de la luz y los que sirven a Dios, está el reino de las tinieblas y el mal, y los Satanás y todos los demonios andan sueltos para destruir la obra de Dios. Y la corona de la creación es el ser humano. No solo está destruyendo el planeta, sino está destruyendo lo más precioso que Dios creó como corona de la creación, es a vos y a mí, a nosotros. Entonces, todas las fuerzas malignas sobre la tierra que compiten con Dios, porque usted sabe que el imitador número uno de Dios es Satanás, ¿no? Se oponen y enfrentan a él. Se oponen contra todo lo que es Dios y se llama Dios. Entonces, ¿eso qué hace? Desata la ira de Dios. Dios está enojado, según hay muchos factores, pero Romanos menciona impiedad e injusticia. Dos motivos por los cuales la ira de Dios se enciende, ¿no? Impiedad de los hombres. En Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 11, dice, después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira, dice el Señor, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Entonces dice después Moisés, le dice a Moisés, haré de ti, después que los destruya, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Qué bueno cuando hay gente que se pone entre Dios y los hombres y intercede, ¿no es cierto?, para pedir misericordia, piedad, el favor de Dios. Entonces, Moisés trató de dialogar con el Señor, estaba dialogando con el Señor, y le dice, oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Bueno, le estaba diciendo el Señor por qué, porque era terco, porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo, ¿no es cierto?, idólatra. Muchos pecados salían a la luz. Pero Moisés ahí, tratando de interceder, como nosotros intercedemos, cada reunión de oración, cada momento que invocamos el nombre del Señor, intercedemos para que Dios cambie el destino de tu vida, de mi vida, de las familias, de la ciudad. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, perdona los pecados de mis hijos, perdona mis propios pecados? Señor, perdona los pecados de la ciudad, del país, de la nación. Perdona los pecados de la iglesia. Y usted dice, pero la iglesia tiene pecado. Sí, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. ¿Y cuántas cosas buenas sabemos hacer y no hacemos? Eso se llama pecado de omisión. Bueno, y ahí podemos dialogar y discutir muchísimo, en el buen sentido discutir, ¿no? Intercambiar opiniones teológicas sobre el tema. Ahora, Moisés sigue dialogando para apaciguar al Señor y le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Y el Señor estaba allí enfurecido porque cuántas oportunidades y oportunidades y oportunidades sigue dando a esta humanidad. Menos mal que Él es misericordioso, paciente, compasivo. En Romanos dice,
que su ira se enciende por la impiedad. Es la impiedad, falta de piedad, ¿no es cierto? ¿Qué es compasión? Eso es piedad, compasión, virtud. Es insensible, es duro, inflexible. La falta de piedad es una persona insensible, duro, inflexible. O sea, terco, duro, ¿no es cierto? Números capítulo 32, versículo 13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Israel tenía que cruzar el desierto más o menos en 11 días, no llevaba ni 2 semanas, y estuvo 40 años, no 40 días, ni 40 meses, 40 años. Eso ilustra cómo a veces la humanidad, las personas, damos vueltas y giramos y se nos pasa la vida, que es muy corta, 60, 70, 80, 100 años, algunos más, otros menos, que ante la eternidad no es nada. ¿Saben lo que es perder 40 años de la vida? Y es más, dice que ninguno de los que estuvieron de esa generación entraron a la tierra, no recibieron. Dios nos libre a nosotros de errar, de estar girando 40 años en los mismos problemas, mismas dificultades, no pasar a otra etapa, salir de eso, ¿no es cierto? Qué pena, no pudieron entrar, porque provocaban al Señor constantemente. La falta de compasión dice que enfurece el corazón de Dios, ¿no? ¿Qué es compasión? Es brindar ayuda, consuelo al prójimo. Es empatía, es identificarse. Nosotros como iglesia nos tenemos que identificar con la necesidad y eso significa compartir los sentimientos. La gente está muy necesitada. Yo sé que estás testificando, estás hablando, estás queriendo ayudar y no hay feedback, lo que se llama en comunicación, no hay una respuesta, no hay un mensaje receptado, ¿no es cierto? Son duros porque hay dureza de corazón. Y dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. El entendimiento ha sido entenebrecido, oscurecido, un bloqueo mental, espiritual, duda, incredulidad. Qué tremendo, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo, autoayudándonos a nosotros mismos, buscando al Señor para mejorar nuestra calidad de vida y también seguir insistiendo con aquello, porque muchos de esos son seres queridos, son familias, son amigos, son compañeros de trabajo, son vecinos, ¿no? Que compartís a veces décadas con ellos. Que el Señor nos ayude, porque dice que lo que provoca al Señor es la persona que es cruel. El cruel desata brutalidad, ferocidad, insensibilidad, sadismo, salvajismo, y podríamos mencionar algunas cosas más, ¿no? Dice que el duro de corazón hace que el Señor también sea provocado. Y, a ver, Dios que castiga el pecado. Y como el pecado lo cometemos nosotros, las consecuencias las sufrimos nosotros. Y los pecados, que son las transgresiones de las leyes de Dios, eso es pecado. Errar el blanco, errar a lo que el Señor está pidiendo, diciendo que tenemos que hacer. El Señor quiere que nosotros entendamos que la vida no es solo esta, del día que nacemos hasta el día que dormimos, morimos.
somos eternos, usted y yo somos eternos. El cuerpo tiene un tiempo de estar sobre la tierra, pero hay una eternidad. Dios nos creó eternos y Él quiere tenernos como su Padre, como nuestro Padre Celestial, quiere tenernos a todos eternamente y para siempre con Él. Como nosotros, padres biológicos, amamos a nuestros hijos y los queremos, aunque se ponen ya adultos y toman decisiones, no dejan de ser hijos, son nuestros hijos, los amamos, los extrañamos, los queremos estar con ellos, queremos estar en familia. Qué lindo cuando la familia se reúne. Bueno, así es el Señor. Pensemos en Dios como un Padre que tiene un corazón de amor y de misericordia, ¿no? Y bueno, cuando hay gente que es dura, es un menosprecio hacia Dios. La gente que es dura se escuda en su rigidez, ¿no? En ser duros de corazón, porque no tienen el carácter para relacionarse con los demás y mucho menos con Dios. Yo conozco personas así, personas que a lo mejor, aún familiares, ¿no? Lo abrazás y vos sentís que está duro, que no se afloja, que necesita, ¿no es cierto?, un toque de Dios en su corazón. El ser duros es diferente a ser de carácter firme. Incluí esta aclaración porque a veces uno tiene carácter firme en algunas cosas y dice, qué duro que es. No, pensemos que son dos cosas totalmente diferentes. Carácter firme es el que cuando toma una decisión, una buena decisión, una decisión bien pensada y que la mantiene mientras la situación no cambia, ¿no? Así es Dios, por eso Dios tiene un carácter firme. Moisés trataba de persuadirlo, pero hasta que no hubo cambio, si hay arrepentimiento hay cambio. Si no hay arrepentimiento, Dios mantiene su rigidez y su ira cae sobre el pecado, ¿no? Cuando el texto menciona la impiedad, dice impiedad, significa la falta de Dios, significa incredulidad, significa indiferencia, agnosticismo, ateísmo. En el capítulo mismo 1 de Romanos, versículo 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ahora, fíjese que el culpable no es Dios, somos nosotros. Repito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y menciona una lista de cosas que encienden la ira de Dios. ¿Y qué cosas son? Dice injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, cosas influenciadas por el maligno, ¿no? Malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Así como hay inventores de cosas de bien y para bien, hay inventores de males. Desobediente a los padres, está incluido acá. Hijos, hijas, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice el Señor, y seas de larga vida sobre la tierra. Dice desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Dice, habiendo entendido el juicio de Dios, dice que esas personas que practican esas cosas saben que hay un juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así está el mundo hoy.
Por eso el Señor dice, resplandezcan como luminares en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Indiferencia enciende el enojo del Señor. No muestra interés o afecto por alguien o por algo, en este caso Dios, y se traslada al prójimo, ¿no? En Jeremías capítulo 23, verso 29 dice, los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego, así como las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal, que era otro dios, y donde para provocar mi ira, o sea que la idolatría provoca la ira de Dios. Qué interesante, ¿no? Se derramaban ofrendas líquidas a otros dioses. En Ezequiel 7:8 dice, ya estoy por descargar sobre ti mi furor, desahogaré mi enojo contra ti, te juzgaré según tu conducta, te pediré cuenta por todas tus acciones detestables. Y así, ¿no? Tenemos en toda la Escritura diferentes advertencias, diferentes declaraciones de Dios. Y ustedes saben que cuando estemos en la presencia del Señor, dice, los libros van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado por las cosas que están escritas. Yo no quiero tener temor ni infundir temor a nadie, sino simplemente compartir lo que el Señor dice, que muchas veces por ahí no nos acordamos, nos olvidamos. Pero la verdad es que todas las cosas que nosotros hacemos están registradas, se registran. Y los hombres seremos juzgados, y cuando dice hombre dice mujeres, seremos juzgadas por las cosas que están escritas en los libros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Procurar cada día agradar al Señor. Procurar cada día hacer buenas obras, porque dice que la injusticia de los hombres enciende la ira del Señor, ¿no? La justicia, que sería lo que Dios quiere, es ley inmutable. Y dice que el justo por su fe vivirá. Los justos resplandecerán como el firmamento, ¿no? El justo será como la palmera. Y así, cuántas cosas que habla del justo. Y esa justicia es una ley, son las leyes de Dios. Caminar justamente, cuando Satanás pidió probar a Job, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay justo como él? Era un hombre común y corriente, pero que caminaba tomado de la mano de Dios, practicaba lo que el Señor dice. Y entonces eso lo bendecía. Tenía un círculo que lo rodeaba y el enemigo no lo podía tocar. Entonces la justicia es la ley inmutable de las consecuencias de las acciones. O sea, lo que sembramos, cosechamos. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendición cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos de la injusticia, que recibamos, ¿no es cierto?, el castigo por nuestro pecado. Y siempre soy temeroso de Dios en eso y lo comparto con toda la iglesia del Señor, porque es mi deber, mi misión como siervo del Señor, ¿no? La verdad es que nos conviene no cometer errores y no pecar, porque más allá de que somos gente que cometemos errores, y si no lo practicamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Porque la cuestión es acá no
reiterativo. Bueno, peco, me arrepiento, Dios me perdona. Peco, me arrepiento, Dios me perdona. Peco, me arrepiento, Dios me perdona. Dice que eso es práctica. Y dice, el que practica el pecado toma por inmunda la sangre de Cristo, en la cual es santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia. Está tomando livianamente todo lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuidado. Y tengamos en cuenta que todos nuestros errores sufren consecuencias. Cometí un error, bueno, Señor, perdóname. Y si no lo practicás, Dios te perdona, pero se sufren las consecuencias. Cuidado. Cuando desobedecemos, cuando hacemos algo que al Señor no le agrada. Entonces, sigamos esforzándonos por hacer las cosas bien. A ver, díselo al que está a tu lado. Sigamos esforzándonos por hacer las cosas bien, por agradar al Señor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 25, el que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismo, no hay acepción de persona, dice la Reina Valera, no a todos se nos mide con la misma vara. Dios no tiene hijos predilectos. Dios no hace acepción de persona, nos juzga a todos por igual, nos mide a todos por igual. Así que el Señor nos ayude, ¿no? El que hace mal pagará por su propia maldad. Escuché al presidente Milei en estos días que quieren bajar la imputabilidad, ¿no es cierto?, creo que es de 16 a 13, si mal no recuerdo, de años a los que cometen delitos, ¿no? Y él dijo, el que comete delito de grande recibe castigo de grande. Como diciendo, bueno, es adolescente o es joven, bueno, está en la adolescencia, en esa edad, pero si hace o comete un delito que puede hacerlo un mayor, que reciba también el castigo que recibe el mayor. Bueno, lo van a discutir seguro, ¿no es cierto?, en el Senado, en las leyes, eso es Dios odia a los que justifican a los malvados. Y hay mucha gente que justifica. Mirá cómo dice Proverbio 17:15, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que Dios aborrece. Dios condena a los que actúan injustamente y recibe a los que actúan justamente, bendice a esas personas. En capítulo 25 de Mateo, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, al fin, cuando el Señor nos lleve a su presencia, reitero, Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Dice, y todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. ¿Qué somos, oveja o cabra? Hola. ¿Qué somos, ovejitas o cabritos? Pondrá, dice, las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey, está hablando de tipos de personas, no del animalito. Eso lo entendemos, ¿verdad? Dice, entonces dirá el rey a los que estén a la derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. ¿Ve? Que está hablando allí de que las ovejitas son los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento
y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero, te dimos alojamiento o necesitado y ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron a mí. Así que todos los que somos de corazón sensible, traemos ropa, traemos alimento, bendecimos, ayudamos a los hermanos, no dejará de recibir su recompensa. Y dice, lo estás haciendo a Jesús. Al hacerlo por el prójimo, lo estás haciendo a Jesús. A mí me lo hiciste, dijo el Señor, ¿no es cierto? Bueno, y acá dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, a los cabritos, ¿no? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o necesitaste de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que el Señor se agrade de nosotros, que el Señor se ponga contento de nosotros, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Termino con el Salmo, porque hay mucho para decir sobre este tema, con el Salmo 30, versículo 5, que dice, porque solo un instante dura su enojo. Dios no es un Dios de ira que está esperando a ver cuando cometes un error para castigarte. Se duele del castigo, dice. Él se duele. Es como nosotros cuando como padres disciplinamos a uno de nuestros hijos y lo castigamos, nos duele hacerlo, pero sabemos que es necesario, ¿no es cierto? Entonces, solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda la vida, toda una vida, su buena voluntad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Querido, que nos quede la idea no de un Dios que está esperando encenderse en su ira para castigar. Dice que su misericordia es nueva cada mañana. Dios se duele, pero es el mismo ser humano quien se autocastiga viviendo lejos de Dios, teniendo una actitud de injusticia e incredulidad. Así que pensemos, no en un Dios airado, sino en un Dios bueno, en un Dios de misericordia, en un Dios que nos ama, en un Dios que quiere lo mejor para nosotros. El fin está cerca y no es para asustar, sino que es la verdad. Ustedes y yo lo sabemos. Y el Señor quiere que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. No quiere castigar a nadie, no quiere condenar a nadie, pero tristemente, lamentablemente, el libre albedrío del ser humano hace que elijan no lo que a Dios agrada, sino lo que al Señor le desagrada.